Entramos en el capítulo 14. Vamos a leer toda la unidad literaria porque para comprender mejor todo el contexto y después empezamos a hacer las indicaciones que correspondan. Leo del versículo 1 al versículo 31. El Señor habló a Moisés en estos términos. Ordena a los israelitas que vuelvan atrás y acampen delante de Piahirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal Zephón. Acampen a orillas del mar, frente al lugar indicado. Así el faraón creerá que ustedes vagan sin rumbo por el país y que el desierto les cierra el paso. Yo, por mi parte, endureceré su corazón para que salga a perseguirlos y me cubriré de gloria a expensas de él y de todo su ejército. Así los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Los israelitas cumplieron esta orden. Cuando informaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, el faraón y sus servidores cambiaron de idea con respecto al pueblo y exclamaron: ¿qué hemos hecho? Dejando partir a Israel, nos veremos privados de sus servicios. Entonces el faraón hizo enganchar su carro de guerra y alistó sus tropas. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto con 3 hombres en cada uno. El Señor endureció el corazón del faraón, el rey de Egipto, y éste se lanzó en persecución de los israelitas mientras ellos salían triunfalmente. Los egipcios los persiguieron con los caballos y los carros de guerra del faraón, los conductores de los carros y todo su ejército. Y los alcanzaron cuando estaban acampados junto al mar, cerca de Piahirot, frente a Baal Zephón. Cuando el faraón ya estaba cerca, los israelitas levantaron los ojos y al ver que los egipcios avanzaban detrás de ellos, se llenaron de pánico e invocaron a gritos al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿no había tumbas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? ¿Qué favor nos has hecho sacándonos de allí? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto: déjanos tranquilos, queremos servir a los egipcios, porque más vale estar al servicio de ellos que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo: no teman, manténganse firmes, porque hoy mismo ustedes van a ver lo que hará el Señor para salvarlos. A esos egipcios que están viendo hoy, nunca más los volverán a ver. El Señor combatirá por ustedes, sin que ustedes tengan que preocuparse por nada. Después el Señor dijo a Moisés: ¿por qué me invocas con esos gritos? Ordena a los israelitas que reanuden la marcha, y tú, con el bastón en alto, extiende tu mano sobre el mar y divídelo en 2 para que puedan cruzarlo a pie. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios y ellos entrarán en el mar detrás de los israelitas. Así me cubriré de gloria a expensas del faraón y de su ejército, de sus carros y de sus guerreros. Los egipcios sabrán que soy el Señor cuando yo me cubra de gloria a expensas del faraón, de sus carros y de sus guerreros. El ángel de Dios, que avanzaba al frente del campamento de Israel, retrocedió hasta colocarse detrás de ellos, y la columna de nube se desplazó también de delante hacia atrás, interponiéndose entre el campamento egipcio y el de Israel. La nube era tenebrosa para unos, mientras que para los otros iluminaba la noche, de manera que en toda la noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche y transformó el mar en tierra seca. Las aguas se abrieron y los israelitas entraron a pie en el cauce del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y toda la caballería del faraón, sus carros y sus guerreros entraron detrás de ellos en medio del mar. Cuando estaba por despuntar el alba, el Señor observó las tropas egipcias desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Además, frenó las ruedas de sus carros de guerra haciendo que avanzaran con dificultad. Los egipcios exclamaron: huyamos de Israel, porque el Señor combate en favor de ellos contra Egipto. El Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan contra los egipcios, sus carros y sus guerreros. Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar volvió a su cauce. Los egipcios ya habían emprendido la huida, pero se encontraron con las aguas, y el Señor los hundió en el mar.
Las aguas envolvieron totalmente a los carros y a los guerreros de todo el ejército del faraón que habían entrado en medio del mar para perseguir a los israelitas. Ni uno solo se salvó. Los israelitas, en cambio, fueron caminando por el cauce seco del mar mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Aquel día el Señor salvó a Israel de las manos de los egipcios. Israel vio los cadáveres de los egipcios que yacían a la orilla del mar y fue testigo de la hazaña que el Señor realizó contra Egipto. El pueblo temió al Señor y creyó en él y en Moisés, su servidor. Gran texto, gran texto. Bueno, a ver, lo primero que tengo para decirles, el texto es una mezcla permanente de la tradición yavista, de la tradición eloísta y de la tradición sacerdotal. Ya vamos a ir indicando lo que sea correspondiente. El aporte de la tradición eloísta va fundamentalmente en orden al reclamo que le hacen a Moisés de por qué lo sacaron de Egipto, algunas referencias a la persecución que los egipcios hacen respecto de los hebreos, pero que están demasiado mezcladas con las referencias que hace la tradición yavista. Es de tradición eloísta también la mención esta de que el faraón se arrepiente porque se da cuenta que va a perder la mano de obra barata. Por ahora esto. Todo lo que tiene que ver con lo espectacular del relato, me refiero. Moisés que habla y ocurren las cosas, las aguas que se abren haciendo muralla a derecha, a izquierda, el famoso bastón, todo eso pertenece a la tradición sacerdotal. Todo lo demás pertenece a la tradición yavista. Que entonces, si le sacamos todo lo espectacular, la tradición yavista está mencionando cosas que se podrían explicar perfectamente. Ojo, leídas como obra del Señor. Cuidado, cuidado. Eso no es solo de la sacerdotal. Yo estoy diciendo lo espectacular, lo inexplicable está dicho por los sacerdotales. El yavista está explicando la obra de Dios, pero a través de cosas que sopló toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar, las aguas volvieron, los carros del faraón avanzaban con dificultad, ¿sí? Se encontraron con las aguas de repente. ¿Ven? Las tres perspectivas. Teniendo en cuenta esto, vamos a empezar con el análisis. Fíjense que en el versículo 1 hay una orden de volver. ¿Qué indica? Indica que los hebreos supuestamente se dirigían hacia la región pantanosa situada al norte de los lagos amargos, según el mapa que estuvimos analizando. El relato en general tiene un claro tono épico. Ejemplos: todos los carros de Egipto, el versículo 7. El Señor que lucha en favor de Israel, versículo 14. Lo mismo que en el relato de las plagas, se pone el acento en el designio soberano de Dios, versículo 17. La simple mirada llena de confusión a los egipcios, versículo 24. A ver, todas las fuentes coinciden en el hecho histórico fundamental, podríamos decir, de la liberación de Israel, pero junto a los elementos básicos aparecen un montón de adornos.
Hay evidentemente un sustrato histórico, que es la liberación de este grupo de personas. Por ejemplo, las murallas de agua que se levantan a derecha e izquierda de los israelitas, versículo 22, versículo 29, adorno épico. Es también interesante la manera en que el redactor fusionó las fuentes, apelando a distintas características de cada una. El ángel de Dios en el versículo 19 de la tradición eloísta, el cayado de Moisés en el versículo 16 de la tradición sacerdotal y las intervenciones directas de Dios típicas de la tradición yavista, por ejemplo, en el versículo 21, ¿no? Que lo vamos a tener que mencionar varias veces. Otra vez, lo mismo que habíamos dicho con respecto a las plagas. Los autores modernos están generalmente de acuerdo en que lo que está planteado como providencia divina y se sirvió de unos fenómenos naturales que ocurrieron acá. El hecho ni siquiera es único en la historia. Las fuentes clásicas nos dicen que Escipión pudo capturar la ciudad de Cartago gracias a que el viento hizo retroceder el agua de la laguna. O sea, el acontecimiento espectacular incluso lo encontramos en otras literaturas. El mismo texto bíblico reconoce el papel que desempeñó el viento, facilitando a los hebreos el cruce de las aguas, en el versículo 21. Por supuesto que dice, Dios hizo soplar, pero sopló un fuerte viento del este, que secó las aguas. Hay un comentario de un gran especialista danés, Pedersen se llama, dice, el relato del Éxodo fue utilizado originariamente como una narración cultual, destinada a ser leída durante la liturgia de la Pascua. ¿Para qué? Para conmemorar la liberación histórica del pueblo hebreo. O sea, la finalidad de esa fiesta litúrgica era glorificar a Dios. De esa manera, entonces, se comprenden fácilmente la presencia de los muchos adornos literarios que tiene el relato. ¿Saben a qué me hace acordar esto que estoy diciendo, no? ¿Qué texto nuestro podría ser comparado con esta narración? El pregón pascual. Los que hayan ido, no sé si alguno de ustedes fue a la vigilia pascual, pero si no, acuérdese de la vigilia pascual de otros años. El pregón pascual, eso que se lee, que se lee o se canta. En realidad, si hay alguien que lo cante, normalmente se canta con la iglesia a oscuras, con todos con las velitas prendidas. Ese momento tan solemne de la vigilia pascual, bueno, narra entre otras cosas esto ligado a la Pascua cristiana, ligado al tema de la resurrección de Cristo. Estamos como en el mismo contexto, ¿no? Es un relato construido para el culto, ¿no? Dice este autor. Y creo sinceramente que está en lo cierto. Ligado a esta última referencia, a la posibilidad del origen o contexto puntual del relato, además de esto, el tema se retoma en el resto del Antiguo Testamento y de una manera similar también, como en contexto litúrgico. Por ejemplo, concretamente en el Salmo 114, también se retoma en el libro de la Sabiduría, en el capítulo 19, y va a llegar hasta el Nuevo Testamento, ¿no? San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, a partir del versículo 1, miren lo que dice, leo esta última, 1 Corintios 10:1. Porque no deben ignorar, hermanos, que todos nuestros padres fueron guiados por la nube y todos atravesaron el mar. Y para todos, la marcha bajo la nube y el paso del mar fue un bautismo que los unió a Moisés. También todos comieron la misma comida y bebieron la misma bebida espiritual.
En efecto, bebían el agua de una roca espiritual que los acompañaba y esa roca era Cristo. A pesar de esto, muy pocos de ellos fueron agradables a Dios porque sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto aconteció simbólicamente para ejemplo nuestro. Hasta San Pablo se termina haciendo eco de este hecho extraordinario, ¿no? Bueno, volviendo al texto, la persecución que emprenden los egipcios se debe a un repentino cambio de corazón, que aparece claramente expresado en el versículo 5. Y en realidad esto se entiende. La marcha de Israel suponía una sensible pérdida para ellos, se quedaban sin mano de obra barata. Pero a esto se van a oponer sistemáticamente los proyectos del Señor, ¿no? Versículo 4, 17, 30, 31, con todos estos ribetes epopélicos que estuvimos hablando ya. De nuevo, podemos suponer, como en el caso de las plagas, que se está haciendo una lectura providencial de algunos fenómenos naturales que van a terminar causando la destrucción de las fuerzas egipcias. A ver, cuando cesó el viento que produjo el desplazamiento de las aguas, que da a entender el versículo 21, éstas volvieron a su lugar y lógicamente dificultaron la marcha de los carros de los egipcios, que dice que avanzaban con gran dificultad. La frase que aparece en el versículo 28, no escapó ni uno de ellos, y bueno, es típica de la grandeza épica de la literatura israelita, obviamente que pertenece a la tradición sacerdotal. Por eso que no tenemos que pensar que el mismo faraón corrió la suerte de todos los demás egipcios, a pesar de la alusión poética que aparece en el Salmo 136, versículo 15, que dice, y hundió en el mar rojo al faraón con sus tropas porque es eterno su amor, como considerando que se murieron todos, incluido el faraón. Bueno, esto no es un dato de hecho histórico, ¿no? El episodio del mar, en conclusión, tenía como objetivo hacer consciente al pueblo de la especial intervención divina en favor suyo. Esto es lo verdaderamente importante. Y esto va a quedar demostrado en un montón de pasajes del Antiguo Testamento. Vamos a encontrar la misma idea en el libro del Deuteronomio, capítulo 26, en la famosa plegaria de Salomón, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 8, y obviamente en la literatura profética, ¿no? En Jeremías, en Oseas, en Amós, en Miqueas, también en forma cultural en los Salmos, como decíamos recién, especialmente en el Salmo 78, especialmente en el Salmo 36, y en la referencia que hacía recién a los profetas, esta particular prueba del interés de Dios por Israel iba a servir también de garantía de la futura liberación del pueblo. En primer lugar, va a ser de una liberación histórica concreta que fue la liberación, o mejor dicho, el retorno después del destierro en Babilonia, que el segundo Isaías lo va a cantar como si fuera un nuevo éxodo otra vez hacia la tierra prometida, en Isaías capítulo 43, en Isaías capítulo 51, pero también en el marco de los profetas, no solo a otra liberación histórica, sino a la liberación definitiva, a lo que sería la esperanza mesiánica, lo que se espera, la intervención divina definitiva que esperaba el pueblo de Israel para el futuro. Bueno, el más antiguo, como se suele decir, monumento literario de este acontecimiento, lo tenemos en lo que sigue, el famoso canto de Moisés, o como también se lo denomina, el canto de María. Tiene una particularidad esto que me gusta señalarla. En la misma vigilia pascual que hacíamos referencia la vez pasada, se lee sí o sí, vieron que se leen varias lecturas del Antiguo Testamento, se pueden elegir no leerlas todas, pero la lectura del Éxodo es la que hay que leer sí o sí, no puede faltar la lectura del relato del Éxodo. Y cuando el lector termina de leer este capítulo 14 que acabamos de analizar, es la única vez
en toda la liturgia de todo el año que la lectura de la palabra de Dios no termina con la fórmula palabra del Señor o es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque inmediatamente que termina el texto, sin ninguna interrupción, aparece el salmista y se pone a cantar el himno del cual estoy haciendo referencia, que corresponde al capítulo 15. La única lectura de toda la liturgia cristiana, católica, obviamente, en donde finalizada no se dice el famoso es palabra de Dios, te alabamos Señor. La única, no hay otra, no hay otra. Entonces Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor del Señor. Cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria. Él hundió en el mar los caballos y los carros. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él me salvó. Él es mi Dios y yo lo glorifico. Es el Dios de mi Padre y yo proclamo su grandeza. El Señor es un guerrero, su nombre es Señor. Él arrojó al mar los carros del faraón y su ejército. Lo mejor de sus soldados se hundió en el mar rojo. El abismo los cubrió, cayeron como una piedra en lo profundo del mar. Tu mano, Señor, resplandece por tu fuerza. Tu mano, Señor, aniquila al enemigo. Con la inmensidad de tu gloria derribas a tus adversarios. Desatas tu furor que los consume como paja. Al soplo de tu ira se agolparon las aguas. Las olas se levantaron como un dique. Se hicieron compactos los abismos del mar. El enemigo decía, los perseguiré, los alcanzaré, repartiré sus despojos, saciaré mi avidez, desenvainaré la espada, mi mano los destruirá. Tú soplaste con tu aliento y el mar los envolvió. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. ¿Quién como tú es admirable entre los santos, terrible por tus hazañas, autor de maravillas? Extendiste tu mano y los tragó la tierra. Guías con tu fidelidad al pueblo que has rescatado y lo conduces con tu poder hacia tu santa morada. Tiemblan los pueblos al oír la noticia. Los habitantes de Filistea se estremecen. Cunde el pánico entre los jefes de Edom. Un temblor sacude a los príncipes de Moab. Desfallecen todos los habitantes de Canaán. El pánico y el terror los invaden. La fuerza de tu brazo los deja petrificados. Hasta que pasa tu pueblo, Señor. Hasta que pasa el pueblo que tú has adquirido. Tú lo llevas y lo plantas en la montaña de tu herencia, en el lugar que preparaste para tu morada, en el santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina eternamente. Cuando la caballería del faraón, con sus carros y sus guerreros, entró en medio del mar, el Señor hizo que las aguas se volvieran contra ellos. Los israelitas, en cambio, cruzaron el mar como si fuera tierra firme. Entonces Miriam, la profetisa, que era hermana de Aarón, tomó en sus manos un tamboril y todas las mujeres iban detrás de ella, con tamboriles y formando coros de baile. Y Miriam repetía, canten al Señor que se ha cubierto de gloria. Él hundió en el mar los caballos y los carros. Un canto verdaderamente triunfal, espectacular. Algunos autores opinan que los versículos del 1 al 18 constituyen el canto propiamente de Moisés, mientras que los versículos 19 al 21 forman el cántico más antiguo de María o Miriam, como está expresada acá en el texto. Es cierto, el versículo 18 termina con un final contundente, el Señor reina eternamente, y vemos que en el versículo 19 es como que se vuelve a narrar otra vez lo que pasó en el cruce del mar. Aún así, hay otros que consideran el conjunto como una sola unidad literaria y apelan a la conocida costumbre semita de atribuir las obras literarias a personas de renombre, ¿no? El famoso tema de la pseudonimia, qué sé yo, como va a ocurrir, por ejemplo, ya que lo tenemos cerca con el libro del Deuteronomio, que si bien fue escrito muchísimo tiempo más tarde, va a aparecer como que el autor del libro es Moisés, y el que habla en el libro concretamente es Moisés. Sin embargo, Moisés jamás pudo haber escrito el libro del Deuteronomio. Bueno, pero es una costumbre de la época y de los israelitas en particular, ¿no? Bueno, sea como sea esto, la afinidad literaria que tiene este himno con algunos poemas triunfales cananeos, de la literatura ugarítica,
ha llevado a muchos a ubicar su composición en el siglo XIII, un texto antiquísimo tenemos acá. La frase que aparece en el versículo 17, el monte de tu herencia, es un claro ejemplo de una adaptación hebrea de la referencia habitual de la literatura ugarítica al trono de Baal. Pongo esto como uno de los ejemplos para sostener esto, ¿no? En ese caso, en el caso de que esto sea así, este canto y el de Débora, que está en el capítulo 5 del libro de los jueces, serían las piezas más antiguas que tenemos de la poesía hebrea. Estamos ante dos documentos impresionantes. La mención de Filistea del versículo 14 no es problema en relación con esto que estoy diciendo, porque se trata de un anacronismo corriente, lo venimos mencionando cada tanto en los redactores del Pentateuco, ¿no? Y por supuesto también la sugerencia de la conquista de Canaán, que aparece en los versículos 15 al 17, esa conquista ya había avanzado bastante para finales del siglo XIII, con lo cual tampoco entonces molesta a esta posibilidad. Otros piensan que este poema fue utilizado en el culto israelita, posiblemente en la celebración de la Pascua. El espíritu de este canto, de hecho, queda en evidencia en su comienzo en forma de himno, ¿no? Cantaré al Señor que sea cubierto de gloria. O sea, lo que decíamos antes del relato, planteando la posibilidad de un origen cultural, acá es evidente. Para los primitivos semitas y también para todos sus vecinos en general, toda actividad militar era una función sagrada. Y a nosotros nos choca un poco este lenguaje, hablar de Dios como un gran guerrero, ¿no? Pero es algo habitual en el Antiguo Testamento. Lo que se quiere dejar en claro acá es que con su acción liberadora, Yahvé había demostrado claramente su dominio y supremacía sobre los demás dioses. El versículo 11 lo deja muy claro esto, y se había revelado como el único salvador de Israel, según lo que dice el versículo 2. Los versículos 13 al 17 se refieren, lo decía recién, a hechos posteriores al episodio del Mar de las Cañas. Sin embargo, las alusiones a la marcha por el desierto, que aparecen en el versículo 15, y a la época de la conquista del versículo 16, no prueban necesariamente una composición posterior al siglo III. El santuario, que aparece mencionado en el versículo 17, no necesariamente lo tenemos que tomar, como algunos piensan, como referencia al templo de Salomón, con lo cual entonces dicen que este texto es recontra tardío, porque en la época presalomónica siempre encontramos referencias al arca y su santuario, o sea que no hay por qué pensar en esa línea. Algunos autores también opinan que el versículo 21 podría ser una antífona que se repetiría varias veces a lo largo del canto, ¿sí? Como una suerte como de estribillo, ¿sí? Que se repetiría en el desarrollo cultural, cuando se lo cantaba como himno, se repetiría varias veces en su desarrollo. Leo capítulo 15 entonces, del versículo 22 al 27. Moisés hizo partir a los israelitas del Mar Rojo. Ellos se dirigieron hacia el desierto de Sur, y después de caminar 3 días por ese desierto sin encontrar agua, llegaron a Mará, pero no pudieron beber el agua porque era amarga. De allí procede el nombre de Mará, que significa amarga, dado a ese lugar. Y el pueblo se puso a protestar contra Moisés diciendo, ¿qué vamos a beber ahora? Moisés invocó al Señor y el Señor le indicó un árbol. Moisés arrojó un trozo de él en el agua y ésta se volvió dulce. Allí el Señor les impuso una legislación y un derecho, y allí los puso a prueba. Luego les dijo, si escuchas realmente la voz del Señor, tu Dios, y practicas lo que es recto a sus ojos, si prestas atención a sus mandamientos y observas todos sus preceptos, no te infligiré ninguna de las enfermedades que envié contra Egipto, porque yo, el Señor, soy el que te da la salud. Después llegaron a Elim, un lugar donde había 12 fuentes y 70 palmeras, y allí establecieron su campamento a orilla de las aguas.
Vamos a ver un poquitito el mapa antes de empezar con el análisis de este texto. Una vez cruzado el mar de las Cañas, los israelitas se encuentran en la península del Sinaí. Como ven, un territorio triangular de unos 400 kilómetros de largo y 240 de ancho en su parte norte, obviamente, ¿no? A lo largo de toda la costa mediterránea se encuentra una franja arenosa de unos 25 kilómetros de ancho y al sur de esta se extiende una meseta bastante elevada de unos 250 kilómetros. Las cumbres montañosas de esta península alcanzan más o menos los 2.500 metros en general. Aquí se encuentran además las minas de cobre y de turquesa que explotaban los egipcios y, por supuesto, encontramos en el monte Sinaí hacia el que Moisés condujo al pueblo, ¿no? En el sur. Desde el mar de las Cañas se nos dice, Moisés guió al pueblo hacia el desierto de Sur, en el noreste de la península, llamado desierto de Etam, en el libro de los Números, capítulo 33, versículo 8, se lo denomina de esa forma. Como ya habíamos dicho en la introducción, la palabra hebrea sur significa muro. El desierto recibía este nombre a causa de la forma de estepa de la región de la península. Una marcha de 3 días supuestamente llevó al pueblo hasta una fuente llamada etiológicamente Mará, que significa amargura. Se han propuesto 2 localizaciones posibles de esta fuente. Una es Ain Jabara, en el centro de la península, sobre el este, ahí la tienen, donde hay una serie de fuentes a 65 kilómetros al sur del punto en que se sitúa lo que probablemente fue el lugar del paso del mar, ¿no? La segunda, que es más probable todavía, es Ain Musa, un poco más al norte, aparece ahí en el mapa como fuentes de Moisés, a unos 40 kilómetros de donde supuestamente cruzaron el mar. Teniendo en cuenta que iban acompañados de numerosos rebaños de ovejas y vacas, como dice el capítulo 12, versículo 38, pudieron considerarse felices si recorrieron 40 kilómetros en 3 días. Yendo a algunos detalles del texto, sobre la naturaleza de este madero que aparece, que endulzó las aguas, la referencia está ahí en el versículo 25, no se sabe nada. Los árabes hablan de un espino con esa virtud, pero no tenemos nada seguro respecto de esto. Lo único que hay una referencia más adelante en el libro del Eclesiástico, capítulo 38, versículos 4 al 6, dice: el Señor hizo brotar las plantas medicinales y el hombre prudente no las desprecia. ¿Acaso una rama no endulzó el agua a fin de que se conocieran sus propiedades? El Señor dio a los hombres la ciencia para ser glorificado por sus maravillas. Evidentemente está haciendo referencia a este episodio. Aparte de esto, el versículo 25 aparece como fuera de contexto. Por esta razón, muchos prefieren ponerlo con el capítulo 17, versículo 1 al 7, donde lo vamos a ver más adelante, en el relato del agua que brota de la roca. La palabra hebrea nisahu, que aparece en la segunda parte del versículo 25, que acá se traduce como los puso a prueba, es de la misma raíz que masá, que aparece también en el otro relato del capítulo 17, del que les estaba haciendo mención recién, en el versículo 7, y puede corresponder entonces a otra explicación de los acontecimientos que se mencionan acá. En la Biblia de Jerusalén, en el pie de página, dice que este versículo fue empalmado al contexto actual gracias a la palabra hoj, que significa estatuto, mandamiento, que en realidad estaría como sirviendo de enganche, porque se encuentra también en la forma plural en el siguiente versículo 26, que todo da a entender que es una visión deuteronomista. Con lo cual acá estaríamos en presencia de 2 versículos
extraños al resto del relato y que, bueno, que terminaron acá los tenemos y acá los comentamos, ¿no? En cuanto a la localización, que hablábamos antes del caso de Mará, que, ¿no? Que digamos que hay al menos dos posibilidades de ubicarla, existe mayor unanimidad en cuanto a la identificación de Elim del versículo 27. La mayoría piensa que es el oasis de Wadi Garandel, que se encuentra a unos 30 kilómetros al sur de Ain Musa, en la referencia de Mará, donde habría supuestamente entonces tenido lugar la primer parada camino del Sinaí.